Muy bien. Modelado con funciones algebraicas. Hasta ahora el estudio de funciones se ha centrado en revisar sus características, sus propiedades, por ejemplo, dominio, rango, paridad, monotonía, etc. Y sus gráficas, desde luego. Una cosa que nos interesa de las funciones reales de una variable real es modelar situaciones físicas, químicas, biológicas, en general, poder modelar la realidad o la naturaleza con alguna, valga la redundancia, modelo matemático que nos permita predecir cosas acerca de ese fenómeno o situación de la vida real. Entonces, tener a la mano una función que describe una situación nos va a permitir, por ejemplo, saber cuándo es positiva, cuándo es negativa, cuándo crece, cuándo decrece alguna situación. Por ejemplo, pensemos en la temperatura. Imaginen ustedes que la temperatura para mantener la refrigeración, mantener una temperatura para cierto proceso químico, donde se tiene que ir elevando la temperatura de un contenedor de manera lineal, es decir, a través de una línea recta. Si nosotros tenemos el modelo matemático, es decir, la ecuación que describe cómo cambia la temperatura como una línea recta, podemos hablar acerca de su pendiente, de su ordenada al origen, predecir en qué tiempo la temperatura alcanzará cierto valor, en fin. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Modelando con funciones. Entonces, aquí van algunas sugerencias para modelar con funciones. En primera instancia, debemos plantearnos dos preguntas esenciales que nos van a ayudar a construir los modelos. Una primera pregunta es, ¿qué conozco del problema? Cuando nos planteamos esta pregunta, esencialmente lo que tengo que hacer es leer el enunciado del problema y extraer todos los datos numéricos, todos los datos que me ofrecen, porque me pueden servir. Hay algunos datos distractores que no me van a servir, pero hay otros muy valiosos que sí nos dan luz acerca de lo que debemos hacer. Por otra parte, la segunda pregunta consiste en preguntarnos ¿qué me pide el problema? Y esta es la parte del construir, que donde tenemos que construir la función con base en datos que conozco. Algunos ejemplos para aterrizar estas sugerencias, podemos observar los siguientes ejemplos. El primer ejemplo plantea lo siguiente. Nos dice el primer ejemplo. El producto de dos números positivos x y y es igual a 120. Expresar la suma s de este par de números como una función de alguno de ellos, ya sea x o sea y. Entonces, voy a empezar a plantear la solución del mismo, haciéndome la pregunta, ¿no? La pregunta inocente, inicial. ¿Qué conozco, no? ¿Qué conozco del problema? Pues de entrada, me dicen, ¿no?, que el producto de dos números es igual a 120. Dos números x y y, ya me están dando las variables. Entonces, tengo entonces que el producto de x por y es igual a 120. Eso es lo que conozco del problema. Y aquí fíjate que surge una ecuación que la voy a nombrar como y, nada más para identificarla. Esto es una ecuación, ¿sí? O una relación. ¿Es lo único que conozco del problema? Sí, con datos duros. Ahora voy a plantearme la otra pregunta. ¿Qué me pide el problema? La contesto de manera breve. La suma de ese par de números.
¿sí? Fíjate, entonces me dice aquí ya que la suma S, que así la voy a nombrar, la suma S, ¿sí?, es igual a la suma del número X con el número Y. Entonces a esta la voy a nombrar como 2 en romanos. Esta ya es una función. Ya la construí. Primero que todo, que conozco el producto de X por Y es igual a 120. Es una ecuación. Y me piden construir la suma de ese par de números como una función. Pero ¿qué sucede? Observa que esta función depende de dos variables, X y de Y. Y a mí me piden la función dependiente de uno solo de los números, ya sea de X o sea de Y. Entonces, aquí ya está la función, pero depende de dos variables. Entonces tengo que eliminar alguna de estas variables. ¿Cómo? Pues a través o usando la ecuación. Bueno, por eso es importante encontrar primero una ecuación, una relación, para luego construir la función. Voy a dejar esta función S dependiendo solo de la variable X, porque no me dicen que haga de X o de Y. Yo decido hacerla dependiente de X. Entonces digo lo siguiente. De la ecuación Y, ¿sí?, despejo Y. Entonces, ¿qué ocurre? De aquí voy a despejar Y. Y queda como 120 entre X. ¿Sí? Y es igual a 120 entre X. Y a esta ecuación la voy a denominar como 3. ¿Sí? Ahora, sustituir en 2. ¿Por qué hago esto? Porque aquí en mi función S yo quiero dejar, aquí depende de X y de Y. Si yo sustituyo aquí, dejo X y en lugar de Y pongo lo que vale 120 entre X, ya voy a eliminar esa dependencia de Y y me voy a quedar solo con la variable X. Entonces S me queda igual a X más Y. Dejo X más, en lugar de Y, calculo lo que vale Y con respecto a X, es decir, 120 entre X. ¿A qué es igual? Pues hay que sumar estas fracciones. Voy a multiplicar esta X y a dividirla por X para tener el denominador común X. X cuadrada entre X es igual a X más 120 entre X. Esto es igual. Tenemos denominador igual, sumamos numeradores. Esto es X cuadrada más 120 entre X. Esta la voy a llamar nada más 4. ¿Sí? Entonces, la función suma que depende del número X queda como, ya la escribo como la función S de X, S que depende de X, igual a esto, al cociente X cuadrada más 120 entre X, y tan. Listo. Entonces esos son los pasitos que hay que ir siguiendo, que conozco, que me ofrece el problema, de ahí obtengo una ecuación o una relación, la voy numerando, las voy para llevar un orden. ¿Qué me pide ahora? La función la voy construyendo, elimino una de las variables dependiendo de lo que me diga el problema. Si me pidiera explícitamente que dependa de X o explícitamente que dependa de Y. Eso ya lo da el problema. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo para dejar las cosas
aún más claras. Un ejemplo 2. El ejemplo 2 nos pide expresar el área A de un círculo en función de su diámetro. Diámetro D. ¿Ok? Muy bien. Y de nueva cuenta, para resolverlo, me planteo primero algunas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué conozco del problema? Pues en primera instancia, están hablando del área de un círculo. Yo sé que el área de un círculo, esto lo sé de geometría básica, el área de un círculo, bueno, lo voy a dibujar, ¿no? A ver. ¿Qué conozco del problema o qué sé del problema? Sé lo siguiente. En primer lugar, el círculo. Hago mi esquemita para que me ayude, ¿no?, a entender la situación. Sé que un círculo consta de un diámetro, que es toda esta longitud. Esta longitud a la que yo denomino diámetro del círculo. Y la voy a representar con la letra D, obviamente. Y luego de aquí del centro del círculo conozco algo que va a algún punto del círculo, al cual conozco como radio, R. ¿Sí? Entonces ahí está mi círculo. ¿Qué conozco del círculo? Su área. De geometría elemental yo sé que el área de un círculo, ¿sí?, el área de un círculo es igual a pi, que es una constante conocida, por el radio al cuadrado. ¿Sí? Además, hay una relación entre el diámetro y el radio. Eso lo conozco también de geometría básica. Yo sé que el diámetro de un círculo D es igual a 2 veces el radio. Es decir, este diámetro es igual a 2 veces el radio. Esta es mi primera ecuación. Mi ecuación 1. Ahora me voy a plantear la otra interrogante. ¿Qué me pide? Pues el problema me pide expresar el área de un círculo en función de su diámetro D. Bueno, como ya había escrito aquí, entonces me pide construir la función de área. ¿Sí? Entonces, la función de área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Esta es mi ecuación 2. Pero resulta que en el problema, pues no quieren el área en términos del radio. Ahora la quieren en función de su diámetro. Pero yo conozco esta relación, que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces digo lo siguiente. De la ecuación 1, despejo R. Por lo tanto, R es igual a D sobre 2. Es decir, de aquí voy a despejar R, este 2 que está multiplicando pasa a este lado dividiendo a D, por eso me queda que R es igual a D entre 2. Y esta es mi ecuación 3. Ahora, sustituir 3 en 2. Esta es mi función de área, entonces voy a sustituir R, ¿verdad? Aquí, donde está R cuadrada, sustituyo D sobre 2. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que A, el área es igual a pi por radio al cuadrado, esto es pi por, abro un paréntesis y en lugar de R
sustituyo r, que es igual a d sobre 2. D sobre 2 al cuadrado. Desarrollo, esto es igual a pi por, en el numerador d al cuadrado pues es d cuadrada, y en el denominador 2 al cuadrado es 4. Entonces esto me queda pi cuartos por d al cuadrado. Entonces, o por lo tanto, la función de área en función del diámetro d me queda como pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Y listo. Entonces ya tengo dos fórmulas. En primer lugar tengo la que me sé de memoria, ¿verdad? Desde la primaria, para calcular el área de un círculo. Área es igual a pi por el radio al cuadrado. Pero también he encontrado otra ecuación o fórmula o función que ahora del área, que depende ahora del diámetro. Ahora, para encontrar el área de un círculo conociendo el diámetro, pues esto es igual a pi entre 4 por ese diámetro elevado al cuadrado. Bien, espero haya quedado claro. Hasta la próxima.